Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Televisión y Tica Visión Radio, así como a través de nuestro canal YouTube, donde usted puede inscribirse, suscribirse y recibir las notificaciones de cada uno de nuestros programas. Lo invitamos a que lo haga lo antes posible para contar con su presencia en nuestros programas. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Olman Vargas, quien es el presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Con él vamos a estar conversando en la parte importante de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Lo sucedido en Limón en esta semana, con la presencia y el discurso del presidente de la República, es más que preocupante. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, parte de mentir en muchas de las cosas que dijo en su discurso, si es que esos gritos se puede llamar discurso, porque lo que menos tiene el presidente de la República es retórica. Eso que hizo en Limón es gravísimo. Se llama sedición. El presidente de la República en Limón llamó al alzamiento colectivo y violento contra las autoridades y el orden jurídico de nuestro país. Eso está condenado en nuestra Constitución política. El presidente de la República, una vez más, con su carácter, con sus tonterías, demuestra que desconoce totalmente no solamente la institucionalidad, sino también las leyes de nuestro país y sin duda el comportamiento que se le exige en sus calidades de presidente de la República. Llamar a sedición es un error terrible en una sociedad como la costarricense. Solo un irresponsable, un energúmeno, como ha sido el presidente de la República, sus comportamientos y sus acciones públicas, puede llamar a sedición a los limonenses y en general a los costarricenses. Esto es algo nunca visto en nuestro país, y algunos por ignorancia, otros por resentimiento y rabia, y algunos otros porque están a muerte con el presidente de la República, avalan cualquier tipo de estupidez. El tema de la sedición es un tema que compete a todos los costarricenses. Nunca como hoy en día, nuestra institucionalidad ha sido a prueba. A la fecha ha respondido, pero no hay la menor duda que si el presidente de la República no cuida su discurso y llama a ese tipo de rebeliones, a la sedición a los ciudadanos, está poniéndole a nuestro país una soga al cuello, principalmente a la democracia. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza,
Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Como les prometimos, aquí estamos con don Olman Vargas, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ingeniero civil, con quien vamos a conversar sobre la infraestructura en nuestro país, el estado de situación de la infraestructura, los proyectos que se desarrollan actualmente, los pendientes y, por supuesto, las perspectivas de nuevos proyectos que son urgentes para el país. Olman, como siempre, agradecerte tu presencia aquí en Café y Palabras. Un gusto, Claudio, estar aquí con vos, con toda la gente que nos ve por las diferentes redes sociales y bueno, siempre es muy interesante conversar con vos sobre política y sobre lo que está sucediendo en el país, en el temas nuestros, pues obviamente relacionados con infraestructura y ese tipo de cosas. Olman, antes de entrar a proyectos específicos, me gustaría que nos orientaras un poco de la visión, no solo personal, sino también del colegio que representás. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen del acontecer actual del desarrollo de la infraestructura en Costa Rica? Sabemos que es un tema que no es nuevo, que viene desde hace varias décadas reclamando el colegio y otros actores mayor prontitud y mayor desarrollo de la infraestructura, mayor inversión, pero también es cierto que llevamos 2 años de un gobierno, de un partido que por primera vez llega a la presidencia de la República y quisiéramos saber desde la perspectiva de ustedes si las cosas han cambiado en general, han mejorado o seguimos igual o peor que antes. Sí, bueno, el tema de la infraestructura siempre ha sido un tema polémico en nuestro país por diferentes razones, ¿verdad? Es un tema fundamental, parte del desarrollo socioeconómico del país, se centra en la infraestructura. Y cuando estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de infraestructura vial, de infraestructura portuaria, de infraestructura en construcción, edificios, hospitales, ¿verdad? O sea, todo este acontecer de la infraestructura toca pues todas las principales actividades que se dan para el desarrollo de una sociedad como la nuestra, de un país como el nuestro. Desde ese punto de vista, este ha sido un gobierno muy particular y me parece que estamos en un punto donde va a haber y tiene que haber necesariamente un cambio en la dirección de lo que han sido los primeros 2 años. Me voy a referir primero un poquitito hacia atrás, antes de este gobierno, como para tener una idea general. Y es que el país siempre ha invertido en infraestructura pública, pero nunca lo que se necesita. Solo para darles una idea, antes de este gobierno, en los últimos 20, 25 años, la inversión en infraestructura pública sobre la totalidad de la inversión que se da en el país siempre osciló alrededor de entre un 15 y un 20%. Eso quiere decir que de toda la infraestructura que se construye, pública y privada en el país, el 20%, digamos, hablemos de 20, era infraestructura pública y el 80% infraestructura que se generaba por capital privado. ¿Qué sucede? Nosotros siempre como colegio y otras organizaciones como la Cámara de la Construcción, etcétera, siempre lo dijimos, pensábamos que el nivel de inversión en la infraestructura tenía que subir hasta niveles cercanos al 30 o 35% del total, ¿verdad? O sea, en el 20 en que estábamos teníamos que llegar. En los últimos años, particularmente en los últimos años de los 2 últimos años del gobierno de don Carlos Alvarado, eso bajó de manera significativa, ¿verdad? Ya anduvo en niveles que andaban entre un 10 y un 15%, pero en estos 2 años ha bajado a niveles del 6 y del 7%. O sea,
todas las principales obras de infraestructura que se estaban construyendo, hay infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, infraestructura del ICE, todo prácticamente se paralizó. Hay algunas poquitas cosas que se han estado haciendo y ahora podemos hablar de eso, pero en realidad dentro del contexto total ha sido muy poco. ¿Qué es la visión que nosotros tenemos? Muy probablemente este gobierno, en atención a buscar una serie de logros a nivel de política fiscal, lo que hizo fue detener completamente el desarrollo de infraestructura, ¿verdad? Eso ha hecho que hayan mejorado algunos de los números macroeconómicos a nivel de país, pero todo lo que es el desarrollo propio se detuvo prácticamente. Pongamos, por ejemplo, infraestructura vial. Se detuvo el proyecto Barranca Limonal, que se estaba ejecutando, se detuvo. Se detuvo la carretera a San Carlos, que todavía no se ha retomado. Se atrasó completamente, quedó prácticamente detenido. Hasta ahora se está retomando la ampliación de la carretera Limón. Se detuvo toda la negociación que se tenía para la ampliación de la ruta 27, donde ya prácticamente había un acuerdo entre el gobierno central y la concesionaria, ¿verdad? Estamos hablando de todos proyectos muy importantes, ¿verdad? No se ha trabajado en la ¿cómo se llama? En la consecución de la planificación y nuevos fondos para algunas obras que son fundamentales, como por ejemplo la Interamericana Sur, ¿verdad? Hablamos de la Interamericana Norte, La pero ¿y la carretera de San Interamericana Sur? Ramón. ¿Verdad? El proyecto del fideicomiso de la Ruta 1, que ya también estaba adelante, que ya estaba trabajando con las obras, las llamadas a las OBIs, que eran algunas obras impostergables, y que ya iba adelante con el desarrollo del fideicomiso, se paró, no solo se paró, sino que se canceló completamente. Se detuvo toda la propuesta que había para el tren rápido, que incluso había conseguido un financiamiento de más de 600 millones de dólares con el Fondo Verde del Clima en unas condiciones completamente blandas. Y se detuvo totalmente. Y el gran problema de todas estas obras que se detuvieron es que no había plan B, ¿verdad? No había cosas detrás. Solo para que vos tengas una idea, incluso sacando el tren rápido, estamos hablando en todas esas obras que por lo menos se detuvieron inversiones que rondan un poco más de los 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Totalmente detenidas. ¿Y qué se hizo? Se continuaron básicamente dos proyectos relativamente importantes, la carretera de Circunvalación Norte, ¿verdad? Que ya está pronto a terminarse, la entrada a Cartago, que es un proyecto urbano importante, y algunos proyectos que son los dos más significativos, y algunos proyectitos pequeños, como una intersección que se está haciendo en Circunvalación, en Atillo 4, y algunas cosas pequeñas. Si sumamos lo que es esa inversión, ¿verdad? Que son los proyectos que está haciendo el gobierno. Bueno, la inversión podemos agregar la intersección de la Galera, que se trabajó y se hizo un paso de nivel ahí. Estamos hablando de aproximadamente unos 250 millones de dólares que se están invirtiendo. Eso quiere decir que de lo que se estaba invirtiendo y se tenía proyectado invertir, que eran 2.500 millones de dólares, estamos invirtiendo en la realidad solo 250, un 10%. O sea, hemos tenido en números reales una detención del 90% de la inversión que se tenía y que se estaba ejecutando en infraestructura vial. Olma, me obligas a hacerte la siguiente consulta como ciudadano y para vos que dominas también el tema. En días pasados, antes de que renunciara el ministro Amador, ahora podemos ver el tema de este aeropuerto de Liberia, pero antes de que él renunciara, había una percepción o se había generado una percepción de éxito en la gestión del ministro Amador. Pero todo esto que vos me estás dando, todos esos números, todas estas obras de construcción detenidas, el porcentaje, pasar de un 20, 25 a un 15, a un 10 y ahora estar en este gobierno en un 6% de desarrollo de infraestructura, me hacen pensar o me hacen ver que no había una relación entre esa visión que se vendía de un gran desarrollo por este par de obras, la carretera de Circunvalación y seguramente la de Cartago, con relación a esta cantidad de obras que están detenidas por una visión que yo siempre llamo economicista, donde esa visión del déficit fiscal atrofia cualquier otro desarrollo a sabiendas de que el crecimiento de una nación se sustenta en el desarrollo de diferentes áreas, y una de las áreas fundamentales para el desarrollo y la generación de empleo es el desarrollo de infraestructura pública. Entonces,
no me coincide esa percepción que había en algunos ciudadanos, que seguramente no es la percepción que ustedes tenían desde el mismo colegio del antiguo ministro. Definitivamente. Es más, vamos a aclarar todavía dos puntos adicionales. Esta detención de obras genera una situación que nosotros no hemos visto antes en ningún otro gobierno. Y es que los proyectos, todos estos proyectos de los que estábamos hablando en el ministerio, se dividieron unos proyectos a cargo directamente del ministro y otros proyectos a cargo del CONAVI. Particularmente, y podría ser una casualidad, pero no creemos que sea así, estos proyectos que se están ejecutando, los de los 250 millones de dólares, ¿verdad? Ya dijimos la circunvalación norte que se está terminando, la entrada a Cartago que se está ejecutando, la intersección de Atillo que se está ejecutando y algún par por ahí, el que se hizo de La Galera, todos eran proyectos que estaban a cargo del CONAVI, ¿verdad? Hay que reconocerle al ingeniero Batalla, como director del CONAVI, que lo que se estaba ejecutando era lo que estaba a su cargo. Y todos los proyectos que se detuvieron eran los proyectos que estaban a cargo del ingeniero Amador. El fideicomiso de la Ruta 1, la carretera ¿cómo se llama? A San Carlos, la ampliación de la Ruta 27, el Barranca Limonal, todos esos proyectos que estaban a cargo del ministro Amador fueron los que se detuvieron. Existía mucha diferencia entre los proyectos que estaban a cargo de Amador con respecto a los proyectos que estaban a cargo de Batalla. Eso nos hace pensar en este momento que tenemos, y lo hemos dicho, una esperanza que con el ingeniero Batalla vayamos a retomar algunas de las cosas porque es un profesional mucho más ejecutor, ¿verdad? En un momento en que tenía muchas posibilidades de ejecución. Si el ministro Amador hubiera asumido todos los proyectos que ya venían de la administración anterior, tendríamos en este momento una ejecución, ahora sí, como nunca habíamos visto en este país, pero se ha cacareado lo que se ha hecho, es como si nunca se hubiera visto en el país, cuando en realidad era solo el 10% de lo que se tenía que haber estado haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, yo creo que vos incluso en tus programas lo has analizado en muchas oportunidades, pero si en algo ha sido eficiente este gobierno es que ha sido un buen comunicador, a veces de cosas que ni siquiera existen o que son muy pequeñas, ¿verdad? Pero las ha comunicado bien. No lo decís vos, pero voy a decir yo, es un buen mentiroso. Se miente mucho. Hay cosas que a uno le asustan. Por decir una anécdota que todos vimos, cuando se dieron los conflictos de la congestión vial en el sector oeste, obviamente se dan por una serie de malas decisiones que se tomaron referidas al cierre del paso de los Ledesma y haber hecho unos cierres en la ampliación que se estaba iniciando en ese momento del monumento al agua, del carril para accesar a la carretera de circunvalación y algunas cosas, y que generaron en una semana un colapso total del sector, ¿verdad? En esa semana el ministro Amador sale en la conferencia de prensa de los miércoles con el presidente de la República y le dice como una excusa de esa congestión vial que es que el tránsito en la ciudad, en Costa Rica, ha crecido de una manera impresionante, que a principios del 2000, y se lo dice al presidente, con el presidente a la par, le dice que a niveles del 2000 habían, no sé, 700,000 vehículos y que en este momento la flota vehicular es 2.8 millones de vehículos. 2.8 millones de vehículos. Y el presidente le dice, uy, qué barbaridad, cómo ha crecido. Todavía sacan un programa de estos que sacan los domingos en la noche de propaganda del gobierno y dice, ¿verdad?, que la flota vehicular ha alcanzado los 2.8 millones de vehículos. Claudio, es tan fácil saber cuántos vehículos circulan en el país que solo hay que ver cuántos son los derechos de circulación a los que saca el INSA al cobro. 1.700.000. 1.700.000. O sea, el error de Amador fue de 1.1 millones de vehículos para justificar una determinada situación. Estaba promediando un carro por cada 2 personas en Costa Rica. Bueno, imagínense que para justificar un colapso vial que se estaba dando, él dijo que es que había muchos vehículos, ¿verdad? No, el colapso vial fue porque se tomaron muy malas decisiones desde el punto de vista técnico y se da un número que es totalmente falso. Tan sencillo como ver cuántos derechos de circulación saca el INSA a cobrar, o alguien creería que el INSA está dejando de cobrar más de 1 millón de vehículos a los que andan en la calle. Pues todos sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, decía, a veces, como lo decís vos muy claramente, no se dicen las verdades, los números que se dan no son correctos, no son ciertos, técnicamente
no corresponden, ¿verdad? Pero la gente no se da cuenta de eso, la gente oye el número y lo cree. Lo asustan, claro. Ahora, Olman, esos proyectos que has hablado, de todas estas carreteras, esos proyectos están financiados, hay empréstitos que ya están establecidos, hay proyectos ya aprobados, hay planes de ejecución ya aprobados, o son muchos de ellos, de los que nombraste, todavía están en trámite de buscar préstamo, de buscar recursos del Estado. Y uno pudiera decir, bueno, el Poder Ejecutivo decidió no darles trámite porque no tienen los recursos para desarrollarlos y no quiere endeudar el país, por decir una cosa, o quiere invertir, lo cual es falso, en temas sociales y no invertir en infraestructura. ¿Hay alguna razón desde el punto de vista económico de recursos o desde el punto de vista de planes y proyectos ya definidos que evitaran o sencillamente se cortó, se cerró el tubo por un capricho o por alguna disposición, qué sé yo, de déficit fiscal que pueda afectar de alguna manera las finanzas del Y Estado? si uno lo ve como un observador externo, como un ciudadano, uno pensaría difícil pensar que es que no hay recursos, digamos, para, por ejemplo, dar las contrapartidas, que en esos créditos internacionales siempre el gobierno tiene que dar algún tipo de contrapartida, etcétera. Pero cuando vos ves lo que está pasando en el Banco Central y el crecimiento de las divisas, de las reservas, perdón, monetarias del banco, como nunca han existido en la historia del país, entonces el problema no es de falta de recursos, ¿verdad? El problema es que no se están invirtiendo, ¿verdad? Entonces, por un lado, hay una política que ha hecho que nuestra moneda se aprecie, supuestamente, ¿verdad? En atención incluso a las reservas monetarias que se tienen, y por otro lado, se detuvo completamente la inversión en obra pública. Y no digamos, dimos los ejemplos de infraestructura vial, pero es que también pasó en la infraestructura del agua. El proyecto Quinta Ampliación del AIA, que es un proyecto fundamental para los años que vienen, se dejó perder el crédito. O sea, se dejó perder el crédito que ya estaba en trámite en una institución internacional financiera. Hubo otro montón de proyectos también, el proyecto RANC, hasta el laboratorio de aguas, que estaban solo para darle el clic adelante, saque la licitación y todo se detuvo. Ahora, bueno, se está haciendo un esfuerzo, hay toda una presión de los sectores de la construcción en el país para que se retomen esos proyectos. Nos parece que, igualmente que dije del ministro Ataya, que me parece que tiene una actitud diferente a la que tenía Amador, en el caso de la AIA, don Juan Manuel, que es el nuevo presidente ejecutivo, también tiene una intención de poder llevar adelante por lo menos algunos de estos proyectos que son fundamentales. Entonces, lo veríamos así, después de 2 años de detención total, ya ahora empieza a haber una presión de los diferentes sectores por la urgente necesidad que tenemos del desarrollo de infraestructura, y digamos que el gobierno empieza a tener una posición, por lo menos aparenta, tener una posición un poco más suave, ¿verdad? Que bueno, vamos a empezar a soltar las amarras tan fuertes que habíamos puesto. Ni se digan los proyectos del ICE igualmente, ¿verdad? Ni se digan los proyectos de infraestructura educativa que también estaban completamente detenidos. Entonces, sí parece ser, por lo menos a la lógica, que hubo a lo largo de estos 2 años toda una intencionalidad a nivel gubernamental de parar la mayor parte de todo lo que era el desarrollo de infraestructura en todas las áreas y soltar solo algunas poquitas cosas. Eso sí, cosas que se ven, obra urbana, ¿verdad? Que es muy sensible para la gente y comunicada y cacareada. Ahora estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. En Circunvalación Norte se habilitó una parte que prácticamente quedó terminada desde el gobierno anterior, pero ¿cómo se llama? Se promueve como si hubiera sido una obra de este gobierno, y así, ¿verdad? Sí sentimos ahora que con el cambio en la presidencia ejecutiva de la IA, con el cambio en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con una actitud que nos hemos oído al presidente ejecutivo del ICE, que también ya va en una línea más de inversión fuerte. Pensamos que después de 2 años de gobierno empieza a haber ahora algún nivel de flexibilización a esa línea tan dura que ha tenido el gobierno en estos 2 años de detención completa de la inversión en obra pública. Que obviamente eso nos sale muy caro a todos los costarricenses, ¿verdad? Porque entonces las obras se necesitan, van a costar más caras, van a venir en mayor cantidad de tiempo, y hay temas como en el tema del agua que se pueden generar en los años venideros grandes racionamientos porque las obras que había que hacerse no se hicieron en su momento.
Imagínate que en el caso de la quinta ampliación o lo que se llaman Orosi 2, habría que empezar en este momento, donde ni siquiera tenemos un crédito aprobado, pero habría que empezar en este momento para pensar que vamos a tener esa agua probablemente alrededor del 2030. Entonces, todo lo que nos atrasemos son años que se van a atrasar para tener eso. Lo Y va va a tirando llegar un para adelante. momento en que la necesidad de esa agua va a ser fundamental para poder atender. Por ahora tenemos que entrar a proyectos de emergencia, habilitando algunos pozos, utilizando el proyecto RAM, que es el proyecto de utilizar agua que se está desperdiciando, ahora lo que llaman agua no contabilizada, y para poder solventar los años venideros mientras se hacen los proyectos grandes como el proyecto de Orosi 2. Pero hay que hacerlo, si no empezamos a ejecutarlo, no vamos a llegar y vamos a tener problemas muy, muy serios que le van a costar mucho a nuestra sociedad. Dos preguntas o tres preguntas en un solo tema sobre una misma institución. Esos proyectos que vos decís que los dejó Amador engavetados y el Poder Ejecutivo tampoco le dio la mayor importancia. Vamos a ver, el Poder Ejecutivo lo conforman el presidente y el ministro del ramo, entonces también hay responsabilidad del presidente de la República en eso que venía siendo mal Amador. Pero en estos proyectos, ¿hay alguna culpabilidad de la Contraloría General de la República? Eso es un tema. Dos, ustedes como colegio federado tienen algunas inquietudes en relación al papel que juega la Contraloría General de la República en el desarrollo de infraestructura que pudieran agilizar o que sientan que son negativas para ese desarrollo de infraestructura. Lo digo porque inclusive el presidente, dentro de esa característica de mentir, ahora en Limón, le echaba la culpa a la Contraloría General de la República de no poder desarrollar la marina, una marina que hay para Limón, y fortalecer los puertos de Jardeva, lo cual la Contraloría desmintió. La terminal de cruceros, más precisamente, y la construcción de la marina. En ese marco, ¿cuál es la visión que tienen desde el colegio, ingenieros y arquitectos, sobre ese papel de la Contraloría General de la República, donde la Contralora dice que perfectamente algunas cosas se pueden mejorar y que ya ellos han presentado a la Asamblea Legislativa esos temas que ellos creen que pueden mejorarse para agilizar el sistema, pero no es culpa únicamente de la Contraloría o es tanto el peso como lo maneja hoy el presidente de la República. Y te agrego algo más, otro tercer tema, para que vos lo desarrolles todos en forma continua. Me sorprende que se hayan detenido todos estos procesos durante la gestión de Amador por 2 años, todos estos desarrollos de infraestructura ante la necesidad de tanto empleo y de reactivar la economía interna de nuestro país, pero me sorprende tanto sofoque alrededor, que no digo que no sea importante, de la ciudad gobierno, que seguramente es un muy buen proyecto, pero muy preocupados por ese proyecto cuando estos están en avanzada, algunos tienen recursos, algunos ya tienen los planes de inversión, algunos tienen ya los planos de desarrollo y podría ser mucho más interesante estar activando esto y ese que es a largo plazo y que es nuevo, pues irlo trabajando para que un futuro gobierno pues lo termine, porque vos lo sabés mejor que nadie. No necesariamente las obras que se plantean en un gobierno y que se tramitan en un gobierno las termina haciendo en ese periodo de 4 años el presidente y el ministro que lo plantearon. Entonces te dejo ese panorama para que los amplíes el respecto. Sí, bueno, vamos a ver, en el tema de la Contraloría General de la República, nosotros podemos tener a veces una mayor cercanía con posiciones de la Contraloría, a veces podemos estar un poco más alejados de esas posiciones, pero para ser completamente justos, no nos parece que la Contraloría haya tenido ningún papel en la detención de todos estos proyectos que hemos hablado. En el único proyecto que la Contraloría ha tenido un papel importante es en el proyecto de Ciudad Gobierno. El proyecto de Ciudad Gobierno, hay que decir que en realidad lo que la Contraloría marca, uno no lo podría considerar una detención del proyecto. Lo que le dice la Contraloría al gobierno central es que usted está utilizando un mecanismo que no es el correcto. Y desde ese punto de vista tienen toda la razón. Vamos a ver, si algo le podría decir uno a la Casa Presidencial es que la asesoría legal que han tenido a lo largo de estos 2 años ha sido súper débil.
¿Cuántas veces vimos al principio decretos que estaban mal confeccionados, mal redactados, que hubo que devolverlos? Ahora estamos viendo posiciones ya a nivel de manejo conceptual de la normativa legal que parecen que hay un desconocimiento de normativa básica desde el punto de vista de Casa Presidencial. Ciudad Gobierno fue un proyecto que avanzó mucho en la administración anterior, e incluso ya se tenían diseños de anteproyectos establecidos, y cuando llegó este gobierno le gustó el concepto del proyecto, pero no quiso tocar lo que se había hecho y quiso empezar de cero. Y se empieza de cero, más aquí en el Colegio Federado se dio una colaboración al gobierno, se hizo hasta un concurso para determinar cuál sería el estilo arquitectónico que se debería seguir y fue un producto que se le entregó al gobierno, pero a partir de ahí el gobierno se va utilizando una figura de leasing ¿verdad? Que es una figura difícil desde el punto de vista de manejo, desde el punto de vista del gobierno central, y sin tener ningún estudio de base. Usted va y le pregunta, bueno, ¿cuáles son los ministerios que van a estar ahí? ¿Cuánta gente va a manejar cada ministerio? ¿Cuáles son las áreas que se necesitan para tener ahí? Lo que uno llama un estudio de necesidades, ¿verdad? En arquitectura e ingeniería. Nada de eso existe. Entonces están hablando de montos que son millonarios, cuando ni siquiera usted tiene los estudios básicos sobre los cuales montar ese tipo de análisis. Y ahí es donde pues, la Contraloría viene y dice claramente, bueno, usted está utilizando un mecanismo que no corresponde y además no veo que tenga ningún estudio básico de sustento. Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. Entonces sería uno injusto decir que la Contraloría está deteniendo el desarrollo cuando más bien pareciese que en el gobierno a veces no existe la competencia técnica para hacer las cosas bien hechas desde el punto de vista de conocimiento y manejo de la normativa legal del país. Entonces el tema es delicado, ¿verdad? Es fácil decir que es que alguien me está deteniendo, pero bueno, a veces hay que ser más claro y decir, bueno, es que nosotros nos equivocamos y no seguimos la ruta correcta. Y a veces en la administración pública, y vos lo sabes perfectamente bien, se necesita de equipos técnicos de apoyo, de soporte, que sean profesionales, que sean rigurosos, que tengan conocimiento de la normativa y que orienten bien entonces las decisiones políticas. Aquí en el colegio siempre decimos mucho que las decisiones políticas deben basarse en criterios técnicos, pero en criterios técnicos bien hechos, bien estudiados, ¿verdad? Porque si no, entonces empezamos a cometer errores o empezamos a quedarnos empantanados por todo lado, ¿verdad? Y bueno, y si seguimos con el tema de la infraestructura, por ejemplo, vamos al tema del hospital de Cartago, ¿verdad? Una absoluta necesidad para la comunidad, un terreno ampliamente estudiado, que tiene todos los estudios de los mejores profesionales de este país, que tiene toda la Pues propuesta. ustedes mismos le dieron el aval, ¿verdad? El colegio claro, lo avaló. nosotros revisamos los estudios que habían hecho tanto los especialistas de suelos como los especialistas estructurales, y el estudio están bien hechos y perfectamente el hospital puede ir adelante. Entonces, al fin y al cabo, se detiene por lo que nosotros consideramos, y así lo hemos dicho, decisiones políticas. Bueno, no es que no sean válidas, pero por lo menos se digan, bueno, yo no quiero ir adelante con esto porque prefiero favorecer a otra provincia, o yo no quiero hacer esto porque el lote hace 15 años pertenecía a alguien que a mí no me cae bien. Bueno, que se digan, esas son razones políticas, no son razones técnicas, pero usted está condicionando a una sociedad que tiene una necesidad específica, que tiene una limitación muy fuerte en cuanto a la atención de la salud, porque en San José los hospitales han pasado por procesos de remodelación importantes, en Alajuela tienen su hospital nuevo, en Heredia tienen su hospital nuevo, relativamente nuevo, ¿verdad? Y Cartago sigue con un hospital, ¿verdad? De hace no sé cuántas decenas de años, con limitaciones fuertísimas, y que conste que es un centro médico que, por ejemplo, en algunas especialidades como el cáncer del estómago, con apoyo de los japoneses, han llegado a tener desarrollos súper importantes y que están necesitando de un espacio físico y equipado de la manera que corresponde. Y nadie piensa en la necesidad que tiene la comunidad de Chicago Te agregaría algo a eso, Olman. Cuando la Caja Costarricense de Seguro Social fue dotada de autonomía política y administrativa, era exactamente para que el Poder Ejecutivo no se metiera en barrialar ese tipo de cosas. Y resulta que desde la Junta Directiva, con solo 3 miembros, principalmente el actual presidente, se ha hecho un barrial de un proyecto que con otras presidencias ejecutivas y con otros directivos de gobierno venían caminando para que eso estuviese ya en estos momentos caminando. Entonces también ahí hay una sorpresa de encontrar esa falta de independencia, pero lo estamos viendo en muchos temas, ¿verdad? Igual
meto la cuchara yo para salirme un poquito del tema, pero ya regreso. Igual sucede con el Banco Central, que tiene una autonomía para establecer política monetaria y hoy más que nunca parece que está totalmente ligado a lo que disponga el Poder Ejecutivo. Pero sigamos con el tema de infraestructura, Olman. El tema de la carretera San Carlos, una carretera que ya supera los 50 años, si no me equivoco, donde los ciudadanos han visto a muchos presidentes llegar a prometerles que ahora sí sale. ¿Qué está atrofiando en estos momentos el desarrollo o terminar con esa carretera? Bueno, en este momento lo que se necesita es la plata para terminarla, primero que nada, ¿verdad? La carretera de San Carlos es una historia muy larga donde han habido errores de muchos gobiernos, probablemente uno de los principales. Recuérdense que esa carretera se inicia como un regalo prácticamente del gobierno de Taiwán, ¿verdad? Ujú. En una carretera con dimensiones muy, muy bajas, una carretera de 2 vías únicamente, 2 carriles, uno para un sentido y otro en el otro. Y en determinado momento se inicia el proyecto financiado por los taiwaneses, el gobierno de aquella época decide pasarse, ¿verdad?, estratégicamente en política mundial del apoyo de Taiwán al apoyo de China, y el Se ha proyecto votado. entonces queda votado. El gobierno lo asume con fondos propios y toma una decisión que desde el punto de vista técnico era correcta, pero desde el punto de vista operativo fue un caos. La decisión es ampliar a 4 carriles la carretera, ¿verdad? Pero cuando usted tiene planos para 2 carriles, usted no puede tomar la decisión y ahí en la calle, echando los tractores, empezar a hacer la ampliación. Ya es un concepto diferente, debió de haberse replanteado completamente todo a Expropiaciones. nivel de planos y no, se empezó a hacer ampliando con lo que había. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se encontraron entonces un montón de problemas de tipo técnico que cada vez hicieron más problemático el proyecto, se fue atrasando, dieron ampliaciones, más bien la Contraloría en su momento aprobó un montón de ampliaciones con el compromiso del ministerio que ya con esa ampliación se iba a terminar y cada vez era peor y más atraso y más atraso. El gobierno anterior tomó una decisión que a mí me parece sana, que fue paremos esto porque ya eso era una bolsa sin hueco, ¿verdad? Paremos esto, hagamos todo el replanteamiento y cuando hacen el replanteamiento se dan cuenta de que había que hacer toda una serie de ajustes de reingeniería, ¿verdad? Había que cambiar, había que desviar un tramo, había que hacer un problema con un puente sobre el río Laguna, que lo que se había hecho estaba corriendo, y bueno, entonces se hace todo un planteamiento a nivel de lo que había que hacer y con base en ese replanteamiento se estima cuánto es lo que había que conseguir. En ese momento entra este gobierno y se encuentra con que el gobierno anterior estaba haciendo un esfuerzo por conseguir un empréstito, ya había una preaprobación de ese empréstito y el gobierno igual lo deja perder, no le da seguimiento y pasan 2 años haciendo promesas incluso a los ciudadanos de San Carlos de que el proyecto iba adelante y con el proyecto completamente detenido y sin un 5 para poderlo continuar. Por la presión que se hace, bueno, ya el gobierno entonces ahora busca recursos, parece que ya hay un compromiso de uno de los bancos internacionales para apoyar lo que hace falta y ya se ha anunciado que pronto se firmarán los préstamos correspondientes y ya se reiniciará el proceso de la carretera. Eso es una buena noticia, ¿verdad? La noticia es que todavía el esquema técnico que está en el ministerio de la unidad ejecutora de ese proyecto es un esquema pequeño, no parece que sea un esquema funcional para todo lo que hace falta, o por lo menos para llevar el ritmo de lo que hace falta, y entonces necesariamente tendrá que crecer para poder tener en el momento en que vengan los recursos la capacidad de llevar adelante todo lo que hace falta. Todavía hace falta Hoy está expropiaciones. totalmente frenada. En este momento está totalmente frenada. Estamos en un proceso en que sí se está trabajando lo que es la punta sur, que es el acceso a la carretera, que yo creo que eso lleva un poco más de adelante, y lo otro es que está a la espera de que se hagan las tratativas financieras con el banco que va a financiar lo que falta para poder llevarlo adelante. La realidad, eso no se va a terminar nunca en estos 2 años de administración, nunca, ¿verdad? En una actividad que fue la que generó que el ministro Amador hiciera una serie de comentarios muy duros, particularmente en contra de mi persona y de la Sí. organización del colegio, y le cuento como anécdota que fue una actividad en la que yo ni siquiera abrí la boca, no tomé la palabra, pero bueno, al final soy probablemente el representante de la organización y por eso se tomó esa actitud por parte de él.
Pero en esa actividad, donde había una serie de representantes y gente técnica, y estaba la Asociación de Carreteras de Vecinos, ¿verdad?, de San Carlos, Procarretera y todo ese tipo de cosas, había diputados también, se dijo claramente que al ritmo de la unidad ejecutora, el tamaño de la unidad ejecutora que se tenía, y consiguiendo los recursos, muy probablemente la carretera se iba a terminar hasta alrededor del 2028-2030. Que para poder tener un plazo antes de finalización, alrededor del 2027, tendría que crecer mucho la unidad ejecutora para poder hacer todo lo que todavía hay que hacer para llevar adelante la carretera. Eso fue lo que se dijo. Y el ministro se puso furioso, ¿verdad? Dando a entender que lo que se había dicho aquí era mentira y que esa carretera ya estaban consiguiendo la plata y que iba a estar para el 2026. Mentira. Ni siquiera en este momento, si la plata estuviera hoy y ya mañana se iniciaran los procesos, estaría lista para el 2026. Entonces, ¿por qué no se le dice a la gente la verdad? ¿Por qué se insiste en dar fechas que se sabe no van a ser cumplidas? Y si usted no me cree, nos reunimos en el 2026 con mucho gusto, don Claudio, para ver si se terminó o no la carretera. Y le aseguro que yo no pierdo la apuesta, ¿verdad? Porque las cosas para que se hagan tienen que pasar por toda una serie de procesos. ¿Verdad? Hace falta expropiaciones, hacen falta diseño en ciertas partes, hay que tener la plata en la bolsa, hay que sacar licitaciones, hay que hacer contrataciones, pueden venir apelaciones y hasta después se empieza con todo el proceso de ejecución del proyecto, que es un proyecto difícil y lo que hace falta son las partes más difíciles del proyecto, más complejas desde el punto de vista técnico. Y está la otra, San José, San Ramón o a la inversa, que había un fideicomiso que estaba generando muchísimos recursos. Leía en estos días que a la hora de cortar, se estaban generando muchos recursos porque el peaje estaba dotando de muchos recursos para el desarrollo de esa infraestructura. Leía esta semana que al momento que se corta el fideicomiso, los peajes van a disminuir y sustancialmente con ello los recursos para el desarrollo de esta carretera. Todavía no está claro con quién se va a hacer el fideicomiso, inclusive me atrevería a decir hasta si va a ser esa figura la que van a utilizar. ¿Cuál lectura hacen ustedes desde el colegio en relación a esta carretera? La presión de la Ruta 1 es probablemente el proyecto más... Sí. Interrumpo, es otra novela, más corta que la de San Carlos, pero es una novela también. Yo no sé si más corta, tal vez en el tiempo sí es más corta, pero ha sido más complicada. Imagínate que probablemente el proyecto de ampliación de Ruta 1 es el principal proyecto que el país está necesitando, el más urgente, ¿verdad? Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó con OAS, ¿verdad? Y todo lo que pasó en aquel momento, se decidió ir por la figura del fideicomiso, que era un esquema relativamente nuevo para el manejo de infraestructura, que puede ser un esquema bastante positivo en algunos casos, tal vez no en todos, pero aquí se decidió ir adelante con eso, se hace un trabajo con el Banco de Costa Rica y se inicia. El gran problema, cuando este gobierno llega y no les gusta el proceso del fideicomiso, alegaron que se pagaban salarios muy altos, se dieron números también que eran falsos, ¿verdad? Se dijo que la dirección del proyecto ganaba 11 millones de colones, lo cual no era cierto, ganaba la mitad de eso. Que la verdad para las responsabilidades que se tienen probablemente es un salario adecuado, pero bueno, se justificó parar el fideicomiso con base en ese tipo de cosas y la realidad es que detrás de eso no había ningún plan B. Es que si vos vas a parar un proyecto tan importante, si vas a detener el proyecto más importante que el país está necesitando, vos tenés que decir, bueno, después de hacer un análisis, vamos a detenerlo y vamos a hacerlo de esta otra manera, con otro fideicomiso, con un empréstito, con recursos propios, con lo que sea. Pero lo que no se vale es parar el proyecto y no tener ningún plan B. Y ahora que ya se firmaron todos los finiquitos y ¿verdad? Ya ahora dentro de un poco de plazo ya queda completamente finiquitado el proyecto, es cuando están empezando a ver cómo financian el proyecto, ¿verdad? Si hacen otro fideicomiso o qué. Y el proyecto, ahí está, ya te digo, es el proyecto más importante del país. Ahí estamos hablando de casi 700 millones de dólares en ese proyecto. Es el más caro de todos los proyectos que están planteados. Se había sacado un decreto que fue el que posibilitó la ampliación de las tarifas de peaje, que estaba generando entonces un fondo que se estaba, ¿verdad? Obteniendo y que iba para hacer inversiones, de ahí salía financiamiento para las obras impostergables y ese tipo de cosas, y de un momento a otro, al parar el fideicomiso, el decreto estaba amparado en el fideicomiso, entonces los peajes bajan otra vez a su fondo original,
y el fondo que se estaba generando ahora vuelve a ser a tener un flujo muy pequeño, y hay que empezar de cero otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le cuesta al país empezar de cero cada vez? Es que si hubiéramos tenido un las plan B, razones, uno lo justifica, pero no hay plan B de nada. pero vamos a ver, antes del plan B, ¿y las razones eran válidas de haber cortado con el fideicomiso del Banco de Costa Rica o era parte de la intención de vender el Banco de Costa Rica, por decir algo? No quedan claras. En todo caso, pareciese que son razones políticas, porque por lo menos desde el punto de vista técnico no hay razones. Era un proyecto que estaba ampliamente estudiado, que tenía toda una serie de consultorías realizadas, que estaba ampliamente definido de cómo se iba a hacer las diferentes intervenciones, que ya tenía diseño en un nivel para ir adelante con todo el proceso, y ahora se devuelve, ¿verdad? Y ahora se devuelve. Si tiene que ver en la urgencia de vender el Banco de Costa Rica en eso, podría ser, es una probabilidad, uno no lo podría asegurar, pero son probabilidades, porque el fideicomiso era con el Banco de Costa Rica a una determinada cantidad de años plazo. Pero al fin y al cabo también el Banco de Costa Rica ahí está todavía, ¿verdad? Ya no tenemos fideicomiso, ya no tenemos ampliación de la ruta, nos va a costar mucho más caro ahora en el momento en que se haga, porque Es un dejamos perder, perder, perder. ¿verdad? Es un perder lo que está pasando a nivel de la infraestructura. Ahora, en el tema del aeropuerto de Liberia, dos temas. El análisis sobre lo que aconteció ahí, que te agrego un elemento. Ciertamente la compañía que gana la licitación está cuestionada públicamente por eventos que ya todos conocemos, en el caso de MECO, pero también es cierto que no hay condena y eso está en investigación. Entonces, no podrían ni MECO ni la otra compañía, no está yendo la otra compañía que estaba cuestionada, la grande también, H. Solís. H. Solís, y siguen en el juego porque hay una presunción de inocencia que hay que desmentir por vía judicial. Ellos participan en eso. Entonces, la primera pregunta es sobre esa figura de la emergencia nacional. A mí me parece que era una figura muy apropiada para, en este caso que hablabas vos de San Ramón, San José San Ramón, si es tan prioritario hasta declararlo de emergencia y utilizar esa figura de alguna manera para evitar la tramitología de siempre y evitar en algún momento también hasta la participación de la Contraloría General de la República, pero esa figura quedó prostituida a razón de la trocha fronteriza en el gobierno de Laura Chinchilla. Es una figura que está ahí, pero que ahora es muy mal vista por todo el mundo de conformidad a lo que pasó en aquel momento. Entonces, por ahí van los dos temas. El tema de esas declaratorias de emergencia y cuál es la lectura que también hacen ustedes de lo acontecido en el aeropuerto para mejorar la pista de aterrizaje, que fue al final de cuentas lo que sacó del juego al ministro anterior, Amador. Creo que volvemos un poco a lo que dijimos anteriormente del problema que se tiene con no tener la asesoría legal que corresponde a nivel de la Casa Presidencial. Uno pensaría, por lo menos a la lógica de ingeniero, de que en la Casa Presidencial los abogados, el equipo de abogados que se tiene debe ser del mejor nivel, porque ahí se van a tomar las grandes decisiones. Y obviamente eso es referenciado también a algunos de los ministerios particulares. ¿Cuál es el mayor problema que nosotros observamos en el caso del aeropuerto de Liberia? La pista estaba deteriorada, eso es cierto, nadie está cuestionando eso. Era una necesidad urgente repararla. Eso es así y está claro. El problema es el mecanismo que se utiliza, que es coger un decreto que se había generado para una determinada tormenta, un año después, ¿verdad? Y hacerle una ampliación a ese decreto, justificando de una manera, llamémosla, forzada, el hecho de que nadie se había dado cuenta de que esa pista había tenido fallas debido a esa tormenta, cuando los números, incluso los números del meteorológico, de la cantidad de que llovió y todo en esa zona en ese momento, no justifican de ninguna manera eso, y se mete ahí para llevarlo a través de la figura de emergencia, que es una figura que facilita mucho el proceso. Entonces es un problema de tipo legal, ¿verdad? Si había una emergencia de atender ¿cómo se llama? La pista del aeropuerto,
el aparato estatal tiene otro tipo de normativas donde con las justificaciones correspondientes usted puede ir a conseguir plazos menores y una serie de ¿cómo se llama?, de consideraciones. Incluso, yo no soy abogado, pero se pudo haber hasta valorado la emergencia que significaba para el país el que esa pista tuviera que cerrarse por las malas condiciones, etcétera. Y buscar un decreto específico para esa pista por condiciones particulares de la pista, pero no meterlo con una justificación de otra cosa totalmente diferente, que era la afectación de la tormenta. Y ahí es donde uno dice, obviamente aquí hay una asesoría legal que no está funcionando, ¿verdad? Un presidente, un ministro le dice a un abogado, vea, eso es una emergencia para el país, necesitamos atender eso, dígame cuáles son los mecanismos dentro de la normativa existente que podemos utilizar. Y un equipo de abogados le dice, bueno, está esta posibilidad o esta posibilidad, y a partir de ahí se toma una decisión. Pero no le dicen, coja un decreto que es para otra cosa, métalo ahí, y así de esa manera se va por un canal mucho más rápido. Yo no creo que les En hayan esta dicho misma, eso, y si se los dijeron, totalmente los malinformaron, y vean lo que está pasando. exactamente. El miércoles recién pasado, leía la noticia también que ya salieron, o que ya se están generando de nuevo los trabajos de mantenimiento en el tramo abandonado entre Barranca y Limonal. Eso podría generar alguna esperanza, alguna ilusión de ese cambio en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre todo los proyectos que al arranque del programa planteabas que se frenaron. Ya le digo, nosotros tenemos esperanza de que con un profesional que vemos más ejecutor, ¿verdad?, que el anterior, y que vemos que tiene una presión también del sector, ¿verdad? Igualmente de las diferentes cámaras, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Consultores, del mismo colegio, ¿verdad? Que todos estamos en una línea presionando de que vayamos hacia los proyectos importantes y que estaban paralizados. Nosotros creo que tenemos, por lo menos en este momento, la esperanza de que vayamos por una línea más proactiva. Bueno, ahí hablaba el ingeniero Batalla, que la semana pasada estuvo en España y estuvo negociando con la gente de la concesionaria. Ya solo el hecho de que se haya sentado con ellos es positivo, porque durante 2 años anteriores estuvo totalmente rota la relación entre el gobierno central y el ministerio y la concesionaria, y todos sabemos la necesidad que tiene de ampliación la 27, ¿verdad? Todavía faltan 10, 11 años del contrato de concesión. Estamos en el momento exacto para ir por esa ampliación y aprovechar la contratación que se tiene, y bueno, y no dejar pasar el tiempo. Entonces empezamos a ver por lo menos algunas luces, algunas muestras de que podríamos ir por un camino mejor. Y específicamente sobre Barranca Limonal, pues hay que decir que lo que se está haciendo es una necesidad, pues porque hay que evitar al máximo que se deteriore lo que se había hecho, que ya de por sí empezó a deteriorarse. Eso no quiere decir, y la gente lo tiene que tener claro, que ya se esté continuando con la carretera. Lo único que se hizo fue una contratación para mantener las cosas que se habían hecho y que no se deterioren más. Y ahora será una labor del nuevo ministro ir a conseguir los fondos. Nos decía la ministra de Planificación recientemente que ya el Ministerio de Planificación lo tenía dentro de la cartera de proyectos y que ya estaba a punto de conseguir, o que ya había conseguido los fondos para, pues, salir adelante de Barranca Limonal. Bueno, ojalá, porque es un proyecto fundamental de la Interamericana Norte que ya se estaba construyendo y que lo hemos atrasado 2 años totalmente, y ahora hay que empezar de cero. Pero como usted dice, por lo menos son muestras que nos parece que hay una actitud diferente a la hora de enfrentar las necesidades que el país tiene. Norma, ¿cuánto puede representar, para cerrar ya el programa en un minuto, lo dejo, cuánto puede representar lo que estamos castigando o lo que podríamos tener de generación de empleo en el sector constructivo? Es importante. El sector de la construcción, siempre ha habido toda una discusión sobre cuánto influye en el PIB del país, ¿verdad? Probablemente la influencia oscila entre un 5 y un 10%, pero cuando el sector de la construcción se cae, el empleo se cae. Hay que decir que no se ha caído por la inversión privada, pero si tuviéramos obra pública, habría mucho más empleo, habría mucho más proyectos, habría mucho más gente dedicada a esto y viviendo de esto, ¿verdad? Tal vez así números en este momento, de números reales de cuánto significa eso en puestos de trabajo, no te podría dar un número, pero sí uno piensa que es una cantidad importante de puestos de trabajo que se podrían tener. Y lo que más duele es que en muchos, como por ejemplo en el caso de Barranca Limonal, ya se estaban ejecutando, ¿verdad? Ya había la plata, ya estaba el proceso que había pasado por todo el proceso licitatorio, y de un momento a otro vamos a cero. Lo mismo en Ruta 1, ¿verdad? Ya se estaban construyendo las OBIs y ahora volvemos a cero.
y así. Entonces, en otros proyectos es muy duro saber que estando incluso hasta los recursos y ni siquiera se aprovecharon para ir adelante. Y uno lo que dice, si se ha cacareado los pequeñitos proyectos de los que hemos hablado, imagínate lo que se pudo haber hecho si se hubiera invertido la plata que Claro. estaba en juego, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la visión a futuro? Uno dice Porque eso es otro tema. Todo esto que hemos hablado, cuando los gobiernos hablan de herencias, solo hablan de las herencias malas. Pero todo esto que estamos hablando son herencias de proyectos que le dejan al actual gobierno para ejecutar. Habría que hacer una revisión a ver, aparte de Ciudad Gobierno, si hay algo que este gobierno quiere darle a los venideros. totalmente. Uno piensa que el gobierno anterior, desgraciadamente, pasó el tema de Cochinilla, que frenó completamente lo que a nosotros nos parece que era una buena labor que había hecho el ingeniero Méndez Mata, ¿verdad? De que había soltado las amarras de un ministerio que tenía proyectos que los había logrado financiar, pero que no los había podido llevar a ejecución. Y él hizo toda la parte de circunvalación ¿verdad? Todo ahí por la entrada de la Facultad de Derecho de la universidad. Empezó con muchos de los proyectos de los que estamos hablando y bueno, vino Cochinilla y paró todo. Pero claro que había mucho que venía de atrás y que para este gobierno fue una gran oportunidad de haber hecho una cantidad de obra como nunca se había hecho en este país. Sí. Y no lo han hecho. Bueno, Olman, como siempre, muchas gracias. No, un gusto, Claudio, Disponibilidad. estar acá en tu programa en la televisión y en tus redes sociales. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.